Bienvenidos a este viaje profundo al interior de la mente humana. Hoy vamos a abordar uno de los temas más complejos, estudiados y mal interpretados de la psicología y la comunicación no verbal. ¿Cómo detectar mentiras a través del lenguaje corporal? Antes de empezar, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que tienes un detector de mentiras integrado? La mayoría de nosotros cree que sí. Pensamos que si alguien nos mira a los ojos, nos está diciendo la verdad, y si desvía la mirada, nos miente. Si crees esto, prepárate, porque la ciencia nos dice que estamos equivocados. Durante este video, vamos a desmitificar creencias populares, vamos a analizar estudios científicos rigurosos y aprenderemos a leer el lenguaje corporal no como una bola de cristal mágica, sino como una ciencia de la observación. Para empezar, debemos entender la definición de mentira. El doctor Paul Ekman, uno de los pioneros más importantes en el estudio de las emociones y la mentira, define mentir como una decisión deliberada de ocultar la verdad sin que el destinatario haya sido avisado previamente de esta intención. Esto es importante. No es lo mismo fingir en una obra de teatro, donde todos sabemos que actúan, que mentir en una negociación. La mentira requiere esfuerzo cognitivo, y es ese esfuerzo el que dejamos escapar a través de nuestro cuerpo. Pero, ¿existe la nariz de Pinocho? ¿Existe un solo gesto que signifique mentira? La respuesta corta es no. La respuesta larga es fascinante. No existe ningún gesto, ninguna mirada, ni ningún movimiento de pies que signifique automáticamente esta persona está mintiendo. Lo que existe son indicios de estrés, carga cognitiva y malestar emocional. La Asociación Americana de Psicología, APA, ha publicado múltiples estudios, incluidos los metaanálisis de Bella DePaulo, que demuestran que las personas solo detectan mentiras un poco mejor que el azar. Es decir, sin entrenamiento, acertamos alrededor del 54% de las veces. Es un porcentaje alarmantemente bajo. ¿Por qué fallamos tanto? Porque nos obsesionamos con la cara y creemos en mitos. Hoy vas a dejar de creer en el mito del contacto visual. Los estudios de Charles Bond, de la Universidad de Texas, han demostrado que los mentirosos a menudo mantienen más contacto visual que los honestos, precisamente porque han aprendido el mito social de que mirar a los ojos es señal de honestidad. Ellos te miran fijamente para convencerte. Eso no es verdad. Eso es una actuación. A lo largo de este video, aprenderás a dejar de buscar la mentira y empezarás a buscar el cambio. Esa es la clave. Si me pidieras que me quede con una sola herramienta para detectar mentiras, esa herramienta sería el establecimiento de la línea base. Imagina que vas al médico. Antes de diagnosticarte, el médico necesita saber tus constantes vitales, tu temperatura, tu presión arterial, tu ritmo cardíaco en reposo. Si tu temperatura es 37 grados, ¿tienes fiebre? No lo sabemos. Si tu temperatura habitual es 36, entonces 37 es fiebre. Pero si tu temperatura habitual es 37, entonces estás sano. El contexto lo es todo. En lenguaje corporal, esto se llama línea base o baseline. Antes de juzgar si alguien miente, debes saber cómo se comporta cuando dice la verdad. ¿Cómo es su respiración normal? ¿Cómo habla cuando está tranquilo? ¿Suele gesticular mucho o es una persona quieta? Vamos a ver un ejemplo práctico con datos reales. Imagina que estás en una entrevista de trabajo o interrogando a alguien. Haces una pregunta neutra. ¿Qué tal el tráfico hoy? ¿O dónde vive usted actualmente? En ese momento, la persona no tiene razón para mentir ni para estresarse. Observa. ¿Dónde miran sus ojos cuando recuerdan hechos triviales? Observa. ¿Cómo son sus manos? ¿Están quietas o se mueven? Si esa persona, al responder la pregunta trivial, mueve constantemente su pie derecho, ese es su comportamiento base. Si luego le preguntas, ¿robaste el dinero?, y el pie derecho se detiene en seco, eso es una desviación significativa.
El investigador Joe Navarro, exagente del FBI y autor del bestseller What Everybody is Saying, recalca que el cerebro no puede controlar simultáneamente todas las respuestas fisiológicas de estrés y mantener una mentira coherente. Cuando el cerebro se ocupa en mentir, el cuerpo desconecta los pilotos automáticos triviales. Por lo tanto, la regla de oro número 1 es: no juzgues el gesto, juzga el cambio respecto a la línea base. Si una persona es naturalmente nerviosa y parlanchina, el hecho de que se mueva no significa que mienta. Si una persona es naturalmente quieta y de repente empieza a tocarse la cara, eso es una bandera roja. Recuerda esto: contexto, contexto, contexto. Un comportamiento aislado no es una prueba, es solo una pieza de un rompecabezas que debemos armar con paciencia. Para entender por qué el cuerpo nos delata, debemos entender cómo funciona nuestro cerebro cuando mentimos. Vamos a entrar en terreno de la neurociencia, pero de forma sencilla. La doctora Aldert Wright, profesora de psicología aplicada en la Universidad de Portsmouth y autora de Detecting Lies and Deceit, es una de las mayores autoridades mundiales en este campo. Ella plantea que la mentira es un proceso cognitivamente costoso. Cuando dices la verdad, tu cerebro simplemente recupera un recuerdo de la memoria. Es un proceso lineal, fácil. Pero cuando mientes, tu cerebro tiene que hacer varias cosas a la vez. 1. Inhibir la verdad, evitar que se escape. 2. Construir una historia plausible. 3. Mantenerla consistente con lo que el otro sabe. 4. Monitorear la reacción de la otra persona. Y 5. Controlar el propio lenguaje corporal para no parecer sospechoso. Esto es lo que llamamos carga cognitiva. El cerebro tiene recursos limitados. Si estás gastando el 80% de tu energía en construir la mentira, te queda muy poca energía para controlar tus manos, tus pies o tu tono de voz. Es aquí donde se producen los fugas de información. ¿Y qué parte del cerebro controla estas reacciones? El sistema límbico, y específicamente la amígdala. La amígdala es el centro del miedo y la respuesta de lucha o huida en nuestro cerebro antiguo. Cuando mientes, sientes una microamenaza, miedo a ser descubierto. La amígdala se activa y envía señales al cuerpo para prepararse. El corazón late más rápido para bombear sangre a los músculos por si hay que correr. La respiración se altera, las manos empiezan a sudar para tener mejor agarre en las ramas si huimos, genéticamente hablando. El problema para el mentiroso es que el sistema límbico es arcaico. Se desarrolló hace millones de años. Es rápido, pero no es inteligente. No sabe la diferencia entre me estoy jugando la vida ante un león y estoy mintiendo sobre dónde estuve anoche. Actúa igual. Sin embargo, tenemos otra parte del cerebro, el córtex prefrontal. Esta es la parte moderna, racional. Es el gerente que intenta controlar el caos. El mentiroso usa el córtex prefrontal para decir, tranquilo, no cruces los brazos, sonríe, mantén la calma. La lucha entre el sistema límbico, que quiere gritar y huir, y el córtex prefrontal, que quiere aparentar calma, es lo que genera las contradicciones que vemos en el lenguaje corporal. El cuerpo suele ganar esta batalla, especialmente en las partes menos controladas del cuerpo. Joe Navarro nos enseña una jerarquía crucial para detectar mentiras. No todas las partes del cuerpo mienten igual. ¿Qué parte del cuerpo crees que es más honesta? ¿La cara? No. ¿Las manos? Tampoco. Los pies y las piernas. Piénsalo evolutivamente. Nuestros antepasados, frente a un peligro, no necesitaban pensar, necesitaban actuar. El cerebro enviaba la orden a las piernas de correr o patear. La cara y las manos entraban después. Por eso, hoy en día, cuando sentimos amenaza o estrés, como al mentir, las piernas son las primeras en reaccionar y las últimas en ser controladas por la mente consciente. Vamos a analizar los pies.
Si estás hablando con alguien que te sonríe y parece interesado, pero sus pies están apuntando hacia la puerta, su cerebro está diciendo, quiero irme. Esa persona no está presente, quiere desconectar. Si le haces una pregunta difícil y sus pies se retraen hacia la silla, como si se ocultaran, es una señal de bloqueo y huida. Un estudio clásico en psicología policial muestra que los sospechosos que están mintiendo a menudo muestran falta de movimiento en los pies o un movimiento repetitivo y rítmico, ansiedad, para liberar la tensión acumulada. Pasemos al tronco y los brazos. Aquí vemos los comportamientos de bloqueo. Imagina que le preguntas a alguien, ¿qué hiciste con el informe? Si la persona, inmediatamente después de escuchar la pregunta, cruza los brazos o coloca un objeto, como un cojín o una carpeta frente a su pecho, está creando una barrera protectora. Margaret Thatcher, la ex primera ministra británica, era famosa por cruzar los brazos en fotos, pero ella lo hacía como una pose de poder. Aquí volvemos a la línea base. El bloqueo es sospechoso cuando ocurre justo después de una pregunta incómoda y la persona no lo hacía antes. Otro gesto de bloqueo en el tronco es encoger los hombros. Paul Ekman descubrió que el encogimiento de hombros es un indicador universal de incertidumbre o desconocimiento. Si alguien te dice con total certeza, te aseguro que el proyecto estará listo mañana, pero sus hombros se levantan ligeramente hacia las orejas, hay una contradicción. Sus palabras dicen certeza, su cuerpo dice no lo sé o tengo miedo. Esto se llama incongruencia. La incongruencia es la madre de la detección de mentiras. Cuando las palabras dicen una cosa y el cuerpo dice otra, siempre, repito, siempre confía en el cuerpo. El cuerpo no sabe mentir tan bien como la lengua. Ahora subamos a las manos. Las manos son fantásticas para comunicar, pero también traicionan mucho sobre nuestro estado interno. Primero, hablemos de los gestos de ilustración versus los gestos de manipulación. Los gestos de ilustración son esos movimientos amplios que hacemos con las manos para explicar una historia. Son fluidos y apoyan el discurso. Los mentirosos tienden a usar menos gestos de ilustración. ¿Por qué? Porque su carga cognitiva está tan ocupada en la mentira que se olvidan de usar las manos para enfatizar. Sus manos se vuelven más rígidas. Pero hay otro tipo de movimiento, las manipulaciones o movimientos de adaptación. Estos son gestos que hacemos para calmarnos. Tocarse el pelo, frotarse el cuello, manipular un anillo, golpearse el muslo. El doctor Paul Ekman clasifica los gestos de manipulación en 3 categorías principales. 1. Automanipulación, tocarse el cuerpo a uno mismo. Rascarse, frotarse las manos. 2. Manipulación de objetos, jugar con un bolígrafo, mover las llaves. 3. Manipulación personal, acomodarse la ropa, alisarse el pelo. Estos gestos aumentan drásticamente cuando la persona siente ansiedad o culpa. La ciencia detrás de esto es fascinante. La piel tiene terminaciones nerviosas. Al tocarnos, liberamos endorfinas y opioides que nos calman. Es una medicación natural. Un punto muy específico citado por Joe Navarro es el toque del cuello. En mujeres, a menudo se ve acariciando la hendidura del cuello, la fosa supraesternal. En hombres, es más común tocarse la nuez de Adán o frotarse la parte posterior del cuello. Si estás conversando y alguien lleva su mano al cuello, es un indicador muy fuerte de inseguridad, miedo o, en el contexto de una interrogación, una señal de que la pregunta ha tocado un punto sensible. Ojo, no significa que mientan, significa que esa pregunta les ha causado estrés. El investigador entonces debe profundizar ahí. ¿Por qué esa pregunta te pone nervioso? Llegamos a la parte más famosa y compleja, la cara. La cara es el lienzo donde pintamos nuestras emociones, pero también donde mejor mentimos. Hemos sido entrenados socialmente desde niños a sonreír cuando no queremos y a no mostrar miedo o ira. Sin embargo, hay algo que escapa a nuestro control voluntario: las microexpresiones. Gracias a los estudios de Paul Ekman y Wallace Friesen en la década de 1970, sabemos que existen 7 emociones universales que se expresan facialmente en todas las culturas del mundo, independientemente de la raza o la educación. Estas son alegría,
tristeza, sorpresa, miedo, ira, asco y desprecio. Las microexpresiones son movimientos faciales muy rápidos que duran entre un 15 y un 25 de segundo. Son tan rápidas que si parpadeas, te las pierdes. Ocurren cuando la persona intente ocultar una emoción, pero el sistema límbico la dispara antes de que la mente consciente pueda frenarla. Imagina este ejemplo. Le preguntas a alguien, ¿te gustó mi regalo? La persona sonríe y dice, sí, me encanta. Pero justo antes de sonreír, por una fracción de segundo, ves que sus cejas se levantan y sus párpados se abren mucho. Sorpresa. O quizás los labios se tensan hacia un lado. Desprecio. Esa fuga de emoción es la verdad. La sonrisa que viene después es la máscara social. Detectar microexpresiones a simple vista requiere mucha práctica. De hecho, Ekman desarrolló un software de entrenamiento llamado MET, usado por el FBI, el CIA y el Servicio Secreto. Pero en una conversación real no tienes botón de pausa. Lo que puedes hacer es buscar asimetría. Las expresiones emocionales verdaderas suelen ser simétricas. Ambos lados de la cara se mueven igual. Las mentiras o expresiones falsas suelen ser asimétricas. Por ejemplo, la sonrisa falsa de Duchenne. Una sonrisa verdadera implica los ojos, el orbicular de los párpados. Una sonrisa falsa solo mueve la boca. Si alguien te dice estar feliz, pero sus ojos no tienen arrugas de expresión en las comisuras, esa sonrisa es falsa. Es lo que llamamos una sonrisa a prueba de balas, diseñada para ocultar. Otro indicador facial es el párpado batiente o el aumento de la tasa de parpadeo. En estado normal, parpadeamos unas 15 o 20 veces por minuto. Bajo estrés cognitivo intenso, pensando en una mentira compleja, el parpadeo se disminuye a veces por concentración, pero cuando la mentira ya se ha dicho y hay alivio o ansiedad, el parpadeo se dispara. Además, cuando estamos enamorados o muy interesados, o intentando seducir o convencer intensamente, las pupilas se dilatan. Es un signo de atracción o interés intenso, pero también de estrés cognitivo. No es un indicador de mentira por sí solo, pero suma al contexto. Existe una creencia errónea de que los mentirosos hablan menos o se traban, pero la investigación de la doctora Bella De Paulo nos demuestra algo contraintuitivo. En promedio, los mentirosos tienden a hablar más que los honestos cuando intentan convencer a alguien. ¿Por qué? Porque el mentiroso sabe que no tiene hechos reales que presentar, así que intenta compensar la falta de verdad con un exceso de verbalización. Quieren venderte la historia. Quieren que creas. Sin embargo, su discurso tiene grietas. Vamos a analizarlas bajo la lupa de técnicas como SCAN. SCAN es un acrónimo para Scientific Content Analysis, desarrollado por Avinoam Sapir, ex oficial de la policía israelí. Esta metodología se utiliza hoy en día por agencias de inteligencia y departamentos de policía en todo el mundo. El primer indicador verbal es la negación engañosa. Cuando una persona dice la verdad, suele ser directa. Si preguntas, ¿robaste el dinero?, la respuesta honesta es un simple y rotundo no. El mentiroso, en cambio, siente la necesidad de fortalecer su negación, porque internamente siente que no es creíble. Escucha la diferencia. Por supuesto que no robé el dinero. ¿Yo? ¿Crees que yo haría algo así? Bajo ninguna circunstancia habría tocado ese dinero. Fíjate en el uso de juramentos o reafirmaciones de credibilidad. Frases como, honestamente te digo, te lo juro por mi madre, te lo digo de corazón. El doctor Paul Ekman señala que cuando una persona dice la verdad, asume que se le cree. No siente la necesidad de alquilar su credibilidad con juramentos. Si alguien necesita decirte, soy honesto, es momento de dudar.
Otro pilar del análisis verbal es el uso de los pronombres. Los pronombres son palabras cortas, pero tienen un peso atómico en la detección de mentiras. Son instintivos. Decimos yo, nosotros, él, sin pensar. Un cambio en el uso de pronombres es una señal de alerta gigantesca. Imagina una declaración sobre un viaje en coche. Salí de casa. Manejamos hasta el centro. Bajamos del coche. Fui a la tienda. ¿Notaste el cambio? Primero dice nosotros, manejamos, bajamos, implicando que iba acompañado. De repente cambia a yo, fui. Ese cambio de nosotros a yo indica que la persona se está distanciando psicológicamente de alguien o de algo que sucedió en ese momento exacto, o quizás ahora está mintiendo sobre ir solo. Por el contrario, el uso excesivo de la tercera persona o el nombre propio en lugar de yo es una técnica de distanciamiento. Un ejemplo famoso es el político que dice, «El pueblo sabe que el senador Pérez no haría eso», refiriéndose a sí mismo en tercera persona. El subconsciente lo está separando de la acción. Yo no lo hice, fue el senador. Es una forma de mentir sin asumir responsabilidad personal. No solo importa qué se dice, sino cómo se dice. Entramos en el terreno de la paralingüística. La doctora Aldert Vrij, en su extensa investigación, ha identificado cambios específicos en la voz cuando alguien miente. Aunque la gente cree que los mentirosos tartamudean, la realidad es que la mentira fluida es más común. Pero hay 3 elementos que suelen alterarse: el tono, la velocidad y las pausas. El tono de voz, pitch, fisiológicamente, cuando mentimos y sentimos estrés, los músculos de nuestra laringe se tensan. Esto hace que el tono de voz suba ligeramente. Si estás teniendo una conversación casual con alguien y su voz es grave y relajada, y de repente, al responder una pregunta específica, su voz sube una octava o suena más aguda, es un indicador de estrés. Las pausas y la latencia. La latencia es el tiempo que pasa entre que terminas tu pregunta y el otro empieza a responder. En una conversación natural, la respuesta es casi inmediata. El mentiroso necesita tiempo para procesar la mentira. Si haces una pregunta simple como ¿dónde estabas anoche?, y hay una pausa de 3 segundos antes de la respuesta, es sospechoso. Sin embargo, el mentiroso astuto lo sabe. Entonces, a veces responderán demasiado rápido. Una respuesta inmediata y perfectamente ensayada: estaba en casa viendo televisión, específicamente el canal 5, en el sofá del living, es tan sospechosa como una pausa larga. Es la falta de naturalidad lo que buscamos. 3. Los errores del habla y las repeticiones. Estudios citados en la revista Law and Human Behavior muestran que los mentirosos tienden a repetir palabras o frases. Estaba yendo al coche. Esto ocurre porque su cerebro está editando la información en tiempo real. Están construyendo la mentira mientras la hablan, lo que provoca que se atasquen en bucles de repetición. También es común el desliz freudiano, aunque menos frecuente de lo que el cine nos hace creer. Lo que sí es común es perder el hilo. El mentiroso puede olvidar detalles que inventó previamente, mientras que el que dice la verdad puede olvidar detalles irrelevantes, pero la estructura principal es inamovible. Ahora vamos a poner en práctica lo aprendido. Si quieres detectar a un mentiroso experto, no basta con observar. Debes incrementar su carga cognitiva. Recuerda lo que dijimos en la primera parte. Mentir es mentalmente agotador. Si hacemos que el cerebro del sospechoso trabaje aún más, será incapaz de mantener el control de su cuerpo y su voz. Una de las técnicas más efectivas, validada por investigadores como Vrij, Fisher y Mann, es pedir la historia al revés. Funciona así. Primero, dejas que la persona cuente su historia en orden cronológico normal. Escuchas, observas, tomas nota de su línea base. Luego, le dices con calma: ahora, quiero que me cuentes la historia otra vez, pero empezando por el final y yendo hacia atrás, paso a paso hasta el comienzo. ¿Qué sucede? Para el honesto, esto es difícil pero posible.
Los recuerdos reales se almacenan como una red de asociaciones, no solo como una línea de tiempo. Pueden reconstruirlo. Para el mentiroso, esto es una pesadilla. La mentira suele ser un guión memorizado en orden cronológico. Intentar recitarlo al revés rompe la secuencia ensayada. Verás que el mentiroso, 1. Hace pausas mucho más largas. 2. Su nivel de movimiento disminuye drásticamente. Se congela porque su cerebro está al máximo de capacidad. 3. Comienza a contradecirse con la primera versión. Otra técnica es el uso de preguntas inesperadas. El mentiroso se prepara para las preguntas obvias. ¿Dónde estabas? ¿Quién estaba contigo? Pero no se prepara para ¿qué viste en el camino? ¿De qué color eran las paredes de la habitación? ¿Sonó tu teléfono durante eso? Si preguntas por detalles sensoriales menores, el mentiroso tendrá que inventarlos al instante. Ahí es donde aparecerán las microexpresiones de pánico o las manipulaciones corporales. Hablemos de una emoción muy específica y peligrosa: el desprecio. Paul Ekman describe el desprecio como la única emoción que es asimétrica en la cara de forma consistente. El desprecio se ve cuando una esquina del labio se tensa y se eleva ligeramente, como una media sonrisa, pero los ojos permanecen neutros o fruncidos. El desprecio es la emoción de la superioridad moral. Si interrogas a alguien y ves desprecio en su rostro, ten cuidado. Esa persona siente que es mejor que tú, que es más inteligente que tú y que no merece estar ahí. El mentiroso que siente desprecio no siente culpa, siente arrogancia. A menudo los delincuentes habituales o psicópatas muestran desprecio en lugar de miedo. Pero hay otra emoción paradójica que debemos buscar: el deleite del engaño, o duping delight. Este término, acuñado por Paul Ekman, se refiere a la sensación de placer o satisfacción que siente el mentiroso cuando cree que está engañando exitosamente a su víctima. Es como el jugador de póker que tiene una mano ganadora y logra disimularlo. Por dentro está eufórico. Si estás hablando con alguien que debería estar asustado o triste, pero detectas un brillo en los ojos, una pequeña sonrisa que aparece y desaparece, o un tono de voz que parece disfrutar de la explicación, podrías estar viendo duping delight. Un ejemplo real: imagina a un político acusado de corrupción. Mientras niega los cargos, sus palabras son serias, pero hay un momento en que una sonrisa casi imperceptible cruza su rostro. Eso es deleite del engaño. Su ego se está inflando al ver que el periodista le cree. El mayor enemigo de la verdad no es el mentiroso, sino el prejuicio del observador. El doctor Charles Bond realizó un estudio monumental en 58 países sobre la detección de mentiras. Descubrió que existe un prejuicio de la veracidad, truth bias. Las personas tendemos a creer que los demás dicen la verdad. Es necesario para que la sociedad funcione. Si no confiamos en nadie, el tejido social se rompe. Por eso, cuando alguien miente, nuestra primera reacción es creerle. Esto nos hace ciegos a las señales. Pero también existe el prejuicio del mentiroso, lie bias, o prejuicio de Charlie Brown. Esto ocurre cuando ya has decidido que alguien miente antes de que termine de hablar. Si odias a la persona o si sospechas de ella, tu cerebro buscará solo las señales que confirmen tu sospecha. Error de confirmación. Si ves que alguien se rasca la nariz, pensarás, ajá, miente. Pero si lo hiciera tu mejor amigo, pensarías, pobre, le pica la nariz. Para ser un detector de mentiras efectivo, debes adoptar lo que los investigadores llaman la mentalidad de Sherlock Holmes. Observar sin juzgar. Tienes que entrenarte para decir, he visto un gesto de estrés, en lugar de he visto una mentira. El estrés no es mentira. El estrés es estrés. Puede que la persona mienta, o puede que le tengas miedo, o que esté pasando por un divorcio, o que simplemente sea su personalidad nerviosa. La conclusión científica es dura. Las señales de mentira no son pruebas de mentira, son solo señales de que algo no encaja.
Tu trabajo es descubrir qué es ese algo. Hasta ahora, toda nuestra estrategia se basa en una premisa fundamental. El mentiroso se siente mal al mentir. Su sistema límbico se activa, siente miedo, culpa o ansiedad, y eso se filtra a través de su cuerpo y su voz. Pero, ¿qué sucede cuando el mentiroso no siente nada? Aquí entramos en el territorio de la psicopatía. Según el Dr. Robert Hare, creador de la lista de verificación PCLR, Psychopathy Checklist, el psicópata tiene una característica neurológica distintiva, una desconexión entre la amígdala, centro del miedo, y el córtex prefrontal, centro del control. En términos simples, el psicópata sabe intelectualmente la diferencia entre el bien y el mal, pero no la siente emocionalmente. Si un psicópata miente, no siente culpa. Si no siente culpa, su sistema límbico no se activa con la misma intensidad. No sudan, no les tiembla la voz, sus pupilas no se dilatan por el estrés. Para ellos, mentir es como decir la verdad. Es solo una herramienta para conseguir un objetivo. Pueden mirarte a los ojos, sonreír y contar la mentira más atroz con total calma fisiológica. Aquí es donde nuestra observación del lenguaje corporal falla. Los estudios de neuroimagen han demostrado que cuando una persona normal miente, su cerebro muestra una alta actividad en áreas inhibitorias. Cuando un psicópata miente, su cerebro se ve como el de un pianista tocando una escala, suave, relajado, sin esfuerzo. ¿Cómo detectarlos entonces? Debes buscar la ausencia de emoción apropiada, no la presencia de emoción falsa. Si alguien te cuenta una tragedia personal y su rostro no muestra la tristeza correspondiente, ojos tristes, cejas hacia adentro, o si cambia de la risa a la seriedad en una fracción de segundo, lo que llamamos cambio rápido de máscara, estás ante una posible señal de alarma. El psicópata imita las emociones. Es un actor. Pero a menudo sus gestos están ligeramente desfasados en el tiempo. Si te cuentan algo triste, la cara se pone triste un segundo después de empezar a hablar, no antes. Es una reacción cognitiva, no emocional. Este es el mentiroso perfecto del que tantas veces nos advierten. La buena noticia es que son una minoría estadística. La mayoría de las mentiras cotidianas las cometen personas normales que sí sienten el peso de la deshonestidad. Ahora vamos a abordar uno de los conceptos más importantes que el Dr. Paul Ekman ha enseñado a la justicia y a la policía: el error de Otelo. ¿Recuerdas la obra de Shakespeare, Otelo? Otelo mata a su esposa Desdémona porque cree que le ha sido infiel. La ve nerviosa, asustada y suplicante. Él interpreta ese miedo y ese llanto como la confesión de su adulterio. Pero Desdémona era inocente. Ella lloraba y temblaba porque sabía que su esposo, un general poderoso, estaba a punto de matarla por un crimen que no había cometido. El error de Otelo ocurre cuando el detector de mentiras confunde el miedo a ser acusado con el miedo a ser descubierto. Una persona inocente puede mostrar todos los signos de estrés que hemos aprendido: sudor, taquicardia, tartamudeo, evitación de la mirada. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que no se les crea. Están siendo juzgados injustamente. Su sistema límbico está disparado por la indignación y el terror a las consecuencias. El mentiroso tiene miedo a ser descubierto, culpa, ocultamiento. El inocente tiene miedo a la injusticia, miedo o indignación. Fisiológicamente, ambos estados se ven casi idénticos en un escáner cerebral o en un análisis corporal básico. Para evitar el error de Otelo, no debes buscar nerviosismo, debes buscar la discrepancia entre la emoción mostrada y el contexto emocional. Un inocente acusado falsamente suele estar enojado o frustrado, no solo asustado. El mentiroso suele estar a la defensiva o intentando apaciguar. Además, el mentiroso intentará controlar sus gestos. El inocente, por la indignación, a menudo gesticula más de lo normal para enfatizar su verdad. Nunca acuses a alguien solo porque esté nervioso. Si lo haces, estás cometiendo el mismo error fatal que Otelo.
Hablemos del elefante en la sala, el polígrafo, conocido popularmente como la máquina de la verdad. Debes saber esto. El polígrafo no detecta mentiras. El polígrafo detecta cambios fisiológicos, presión arterial, ritmo cardíaco, respiración y conductividad de la piel, sudor. La teoría es que al mentir, estas constantes suben. Pero, ¿qué pasa con una persona muy nerviosa pero honesta? El polígrafo la marcará como mentirosa, falso positivo. ¿Y qué pasa con un psicópata entrenado o un espía que puede controlar su respiración? El polígrafo la marcará como honesta, falso negativo. La Asociación Nacional de Defensa Legal en Estados Unidos y varias Cortes Supremas han cuestionado la admisibilidad de la prueba del polígrafo en juicios, precisamente por su falta de fiabilidad científica absoluta. Hoy en día la ciencia avanza hacia métodos más sofisticados como la resonancia magnética funcional, fMRI. El fMRI puede ver el cerebro en tiempo real. Los estudios del Dr. Daniel Langelben sugieren que al mentir se activan áreas específicas del cerebro, como el cingulado anterior, que no se activan al decir la verdad. Esto parece prometedor. Sin embargo, es caro, lento, y los sujetos pueden mover la cabeza para arruinar la prueba. La conclusión sobre la tecnología es clara. No existe una máquina mágica infalible. La mejor herramienta sigue siendo el cerebro humano entrenado, la observación meticulosa y la entrevista estratégica. La tecnología es una ayuda, nunca el juez final. Bien, hemos hablado de ciencia, de terroristas, de interrogatorios policiales y de psicópatas. Pero, ¿cómo usas esto mañana en tu oficina o con tu familia? Aquí tienes una guía rápida y ética de aplicación. Número 1. No te conviertas en un paranoico. Si pasas el día analizando si tu pareja te miente sobre dónde dejaron las llaves, destruirás la confianza. El lenguaje corporal es una herramienta para situaciones donde la apuesta es alta o la confianza ya está rota. Úsalo con sabiduría. Número 2. Establece la línea base siempre. Antes de una reunión importante, habla del clima o del tráfico. Observa cómo se comportan tus colegas. Esa es su foto normal. Cualquier cosa que se desvíe de esa foto después de preguntar sobre el presupuesto o el incumplimiento de plazos es tu punto de enfoque. Número 3. El test de la pregunta inocente. Si sospechas que tu hijo rompió un jarrón, no preguntes directamente. Pregunta primero, ¿te has lavado los dientes? Eso es inocuo. Observa su cuerpo. Luego pregunta, ¿qué pasó con el jarrón? Compara ambas respuestas corporales. La diferencia es la clave. Número 5. Silencio estratégico. El mentiroso odia el silencio. Cuando termines de hacer una pregunta, haz silencio. Mantén el contacto visual amable pero firme. El honesto se quedará callado esperando tu reacción o preguntará ¿qué? El mentiroso, a menudo, sentirá la necesidad de llenar ese vacío con más palabras, más explicaciones, más detalles, porque teme que su mentira no haya sido suficiente. Déjalos hablar. Número 6. No acuses, pregunta. Si ves todas las señales de engaño, no digas «estás mintiendo». Di «me resulta difícil entender lo que dices, parece que te sientes incómodo. ¿Puedes explicarme mejor?» Dales una salida para que digan la verdad. A menudo la gente miente por miedo a la reacción. Si reducimos el miedo, reducimos la necesidad de mentir. Hemos recorrido un largo camino juntos. Hemos desmenuzado el lenguaje corporal, hemos analizado las palabras, hemos entendido el cerebro y hemos derribado mitos. Pero hay una última lección que es la más importante de todas. La capacidad de leer a las personas es un poder. Y como dijo un famoso héroe de cómic, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si aprendes a detectar mentiras, también debes aprender a entender por qué la gente miente. La doctora Bella De Polo encontró en sus estudios que la mentira más común no es la del criminal, sino la mentira piadosa. Mentimos para proteger los sentimientos de otros, para evitar conflictos sociales o para parecer un poco mejores de lo que somos. A veces alguien te miente porque te tiene miedo. A veces te miente porque te quiere proteger. Detectar la mentira no te da derecho a juzgar, te da la responsabilidad de buscar la verdad con compasión. El objetivo final de este entrenamiento no es convertirte en un detector humano de mentiras frío y calculador.
El objetivo es que te conviertas en un comunicador excepcional. Al entender el lenguaje corporal y el estrés, puedes crear un ambiente donde la gente no sienta la necesidad de mentir. Si eres un jefe justo, tus empleados no te mentirán sobre los errores. Si eres una pareja comprensiva, tu cónyuge no te mentirá sobre sus temores. Si eres un padre amable, tus hijos no te mentirán sobre sus travesuras. La verdad no se arranca, se cultiva. Ahora tienes las herramientas para ver más allá de las palabras. Úsalas para construir puentes, no para levantar muros. Gracias por acompañarme en este análisis profundo del arte y la ciencia de detectar mentiras. Ahora, abre los ojos, observa con atención y sobre todo, escucha lo que el silencio y el cuerpo tienen que decirte.